Tengan muy buenos días. Este día les vamos a hablar sobre lo que es conceptos básicos sobre hardware y software. Para empezar, podemos hacernos la pregunta de qué es hardware y qué es software. Una computadora está compuesta de dos partes, el hardware y el software. El hardware son todos los elementos físicos que lo componen, es decir, gabinete, monitor, motherboard, memoria RAM y demás, es decir, todos los elementos físicos que podemos ver en una computadora. En tanto, el software es todo aquello que le proporciona a la computadora las instrucciones necesarias para realizar una determinada función. Entre ellos se destacan el sistema operativo, juegos, controladores de dispositivos, programas de usuario y demás. Es decir, con lo que trabajamos en una computadora, los programas, las aplicaciones, no las podemos ver físicamente, pero son importantes para el funcionamiento de la computadora. El hardware se divide en dos partes, el hardware básico y el hardware complementario. El hardware básico agrupa a todos los componentes imprescindibles para el funcionamiento de la PC, como la motherboard, monitor, teclado y mouse. Por otro lado tenemos el hardware complementario, que es todo aquel componente no esencial para el funcionamiento de una PC, como una impresora, una cámara, pendrives y demás, o sea que no son necesariamente obligación tenerlos para que funcione una computadora. Como una impresora se necesita, pero no es tan necesaria como un teclado o más mouse. También podemos encontrar una diferencia adicional entre los componentes de la PC y se encuentra dada por la función que estos cumplen dentro de la misma. En los siguientes párrafos podremos conocer la forma en la que se dividen. El chipset. Integrado en la motherboard, el chipset permite el tráfico de información entre el microprocesador y el resto de los componentes de la PC. El CPU. Este dispositivo tiene la tarea de interpretar y ejecutar instrucciones recibidas del sistema operativo, además de administrar las repeticiones realizadas por los usuarios a través de los programas. La memoria RAM. La memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es donde la computadora almacena los programas, datos y resultados procesados por la CPU. Esto le permite su rápida recuperación por parte del sistema. Unidades de almacenamiento. Son todos aquellos dispositivos destinados de los datos del sistema o usuario. Es decir, el lugar físico donde se ubica el sistema operativo, los programas y los documentos del usuario. Los dispositivos de salida son los dispositivos encargados de mostrarle al usuario los resultados de sus operaciones. En este grupo comprende los monitores, impresores y todo aquello que le sirva al propósito de ofrecerle al usuario la posibilidad de ver resultados de su trabajo. Dispositivos de entrada, dispositivos que permiten ingreso a la información, y los dispositivos mixtos, estos son los componentes que entregan y reciben información. ¿Qué es el software? El software es todo aquel código ordenado que permite que una computadora pueda realizar algunas tareas. Es decir, el servidor le puede decir puede ordenarle a la computadora que realice algunos cambios en información o datos. Un software puede ser ejecutado por cualquier dispositivo capaz de interpretar y ejecutar las instrucciones, por lo cual es creado cuando un software está representado como instrucciones. Pueden ser ejecutadas directamente por un procesador o también puede ser por una máquina. El dispositivo más conocido que dispone de un procesador es la computadora. Existen otras máquinas programables, como los teléfonos celulares, las máquinas de automatización industrial, entre muchos otros dispositivos. El software se clasifica de dos formas. Está el software de sistema, en el cual comprende el sistema operativo, controladores de dispositivos, etc. Y también está el software de aplicación, en el cual se le llama así debido a que utiliza programas que son muy utilizados por los usuarios. Y también están los tipos de software, que le va a hablar nuestro compañero.
Los tipos de software, como bien sabemos, también llamados los software, aplicaciones o programas, también son piezas fundamentales de cualquier computadora. Tenemos, por ejemplo, los sistemas operativos. Este tipo de software controla la computadora y sin él la PC no es capaz de interpretar las acciones que le pedimos, como por ejemplo la opción de cortar o pegar. Estos distintos programas y aplicaciones del mercado puede tener muchos tipos de software, cada uno desarrollado. En los sistemas operativos tenemos como ejemplo todos los operativos de Microsoft Windows en cualquiera de sus versiones. Tenemos los procesadores de texto, sustituyen con muchísimas ventajas y la ya muy obsoleta máquina de escribir, pudiéndose escribir textos, memorándums, cartas, contratos, uniformes, correspondencias en generales y en cualquier otro documento que sea necesario mostrar en papel o enviar a través de un correo electrónico. Firmware, un intermediario entre el hardware y el software. En principio, cabe destacar que el término firmware comenzó a difundirse a finales de la década de los 60 y que básicamente definía el microcódigo residente en la memoria RAM, encargado de implementar distintas instrucciones. Gracias a la característica de este elemento, el mismo podía ser modificado con los cambios necesarios para establecer nuevas instrucciones que posteriormente serían ejecutados por el CPU. Inconvenientes y problemas con el firmware. El mayor inconveniente de la mayoría de los firmware que incluyen los diferentes equipos electrónicos es la falta de actualización automática o que ello puede provocar ciertas fallas en su funcionamiento habitual. Es por ello que constantemente se lanzan nuevas versiones de diferentes firmware, el cual en general deberá ser actualizado de manera manual por el usuario. Actualizaciones de firmware. Las actualizaciones de los firmware pueden provenir de las empresas fabricantes de los equipos, como sucede por ejemplo con las publicadas por la compañía Apple para su iPhone, o incluso pueden llegar a ser desarrolladas por usuarios comunes para la actividad que se le denomina hackear el firmware, que en los últimos años se ha centrado mayormente en la modificación correspondiente a reproductores de video y música de gama baja. Actualizaciones fundamentales de firmware. Las actualizaciones de firmware representan un cambio drástico y beneficioso para el equipo, ya que no solo permite la actualización del propio dispositivo, sino que además puede llegar a ampliar las características del mismo. Este suele ser uno de los motivos más importantes por el cual los usuarios deciden actualizar el firmware de sus dispositivos, ya que a través de esta técnica se logra modernizar diversos aspectos. Estos pueden variar desde el simple cambio cosmético de su interfaz gráfica hasta complejos valores de configuración de su funcionamiento. ¿Cómo actualizar el firmware? Es el temor de muchos. A pesar de las grandes ventajas que representan las actualizaciones de firmware, muchos usuarios prefieren no realizarlo, ya que por temor a causar un daño irreversible en el dispositivo. La única manera en que podemos llegar a causar un daño irreversible en nuestro dispositivo durante esta actualización es utilizando una versión incorrecta del mismo, o bien que la instalación del nuevo firmware se viera interrumpido por cualquier motivo.